sienta orgullo por hasta dónde ha llegado y tenga fe en hasta dónde es capaz de llegar. Este es un buen consejo. Sí, primero porque creo que hay una falta tremenda de agradecimiento hacia nosotros mismos por lo que hemos logrado, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos luchado. Tenemos una voz en nuestra mente, una voz tremendamente punitiva, increíblemente exigente, que de alguna manera nos lleva a la sensación de que nunca hemos hecho nada suficientemente bien. Ese reconocimiento, ese agradecimiento, esa felicitación a nosotros mismos, creo que no tiene nada que ver con la arrogancia y sí con el sano orgullo. Y por otro lado, creo que hay un elemento que es clave, que es el elemento de la fe. Y el elemento de la fe no lo voy a definir en absoluto desde una perspectiva religiosa, aunque sí voy a utilizar dos autores, obviamente que tienen, que son de perfil religioso. El primero era Santo Tomás. Santo Tomás dijo: nunca creeré hasta que no vea. Y San Agustín de Hipona dijo: nunca verás hasta que no creas. Yo creo que es la diferencia. Es decir, la fe es la capacidad de ilusionarte, de soñar, de creer que algo es posible y actuar como los que creen que ese algo es posible. En mi experiencia, desde un punto de vista general, empiezan a manifestarse en tu vida, a lo mejor no las cosas que quieres, pero sí las cosas que necesitas. Al parecer, no nos gustan los cambios, no nos gustan los imprevistos, porque no tenemos vocación de explorador, dice usted. Parcialmente. Hay una parte del ser humano que sí tiene esa vocación de explorar. Y de hecho procedemos de un ser con muy pocas capacidades físicas, con unas muy limitadas capacidades intelectuales, que apareció hace 2,5 millones en el este de África, el Homo habilis, y aquí estamos nosotros, y si él no hubiera explorado, pues nosotros no existiríamos. Pero hay otra parte en nosotros que se resiste de forma manifiesta a todo tipo de cambio. ¿A qué me refiero? Es a lo que se denomina cosmovisión o representación interna. Son mapas que tenemos en nuestra mente, que de alguna manera nos hacen creer que lo que percibimos es lo real. Cuando la realidad intenta imponerse a través de un proceso de cambio, muchas veces nos aferramos a esos mapas. Queremos que lo que nos ha servido para navegar en el pasado nos siga ayudando a navegar en el futuro. Y hay cosas en ese mapa que tienen que ser cambiadas. A esta resistencia al cambio me refiero. Y yo creo que usted habla también de una aventura interior, ¿no? Yo creo que el ser humano no tiene ni idea de quién es. Digamos que hay 3 capas en el ser humano. La primera es quiénes somos en realidad. Es el ser en letras mayúsculas. Es nuestra esencia, que es por naturaleza hermosa, bella, capaz, inteligente. Hay una serie de razones que nos llevaría tiempo explicar, por las cuales el hombre, el ser humano, empieza a tener una idea de sí mismo que no se ajusta para nada. Entonces genera una sensación de que no es suficientemente capaz, no es suficientemente bueno, no es suficientemente querible. Eso es la capa que se llama del temo ser, yo temo ser así. Como nadie se manifestaría de una manera fácil mostrando aquello que teme, ha de crear una nueva capa. Esa capa es el pretender ser. Conocer al ser humano es traspasar esas capas de la cebolla y tocar su esencia. Y como decía Nelson Mandela en el discurso como presidente de la nación de Sudáfrica, dijo, utilizando unas palabras de una filósofa norteamericana, Marianne Williamson, dijo: el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, el ser humano tiene miedo a su luz. ¿Quiere decirme que es el camino del héroe? El héroe no pensemos que es un ser grandioso, un ser invulnerable. El héroe es una persona que en un momento determinado, cualquiera de nosotros, cualquier persona normal, escucha una llamada. Y esa llamada es adentrarse en un territorio nuevo, en un mundo desconocido. Y a pesar de que no puede controlar ese entorno, da un paso adelante. Empiezan a ocurrir una serie de cosas en ese mundo, empieza a encontrarse con lo que se llama, sus ayudas y sus sombras. Y a través de caminar por ese terreno desconocido, descubre de sí mismo cosas que le ayudan a transformarse. De tal manera que cuando vuelve al mundo del que partió, es un ser que se parece mucho más a quién es en realidad, no a quien creía que era. Lo que vemos no siempre es bueno.
Es mejor verse en todo caso. Bueno, yo creo que la palabra bueno o malo habría que definirla con bastante cuidado, porque cosas que no nos parecen buenas ahora, luego resulta que son cosas fantásticas después, cosas que nos parecen malas ahora, pasado el tiempo, pues son cosas que nos ayudan mucho a crecer. Yo creo que el ser humano ha de observarse a sí mismo no enjuiciándose como bueno o malo, sino intentando comprenderse. Entonces yo quitaría, no quiero decir, por supuesto, que no exista ni una ética ni una moral, por supuesto, en el campo del que estoy hablando yo es el campo de la conciencia. Entonces la conciencia no se amplía juzgándose, la conciencia se amplía observándose con un espíritu de curiosidad y de fascinación, como decía Albert Einstein, abriéndonos la belleza al misterio. Pues no sé si existen recetas, guías, consejos para avanzar por ese camino del héroe. Sí. No hablaría tanto como receta, sí hablaría más como guías. La guía para avanzar en el camino del héroe, la primera que yo describiría es la guía de la humildad. La palabra humildad no goza de especial glamour y sin embargo procede de la raíz latina humus, que es lo que fertiliza la tierra. Yo creo que la humildad es la virtud más importante de todas, porque es aquella que nos permite acercarnos a las cosas con la mirada limpia de un niño, sin ir con prejuicios, con ideas preconcebidas, con ideas de se ajusta o no se ajusta a lo que yo pienso, sencillamente abriéndose a la experiencia. La segunda cualidad creo que es el valor. El valor no quiere decir no tener miedo, el valor quiere decir no dejar que el miedo te paralice en aquellas cosas que son realmente importantes. Todo ser humano puede ser un héroe por amor. Entonces, el valor es ese compromiso de dar la cara, de defender aquello que verdaderamente merece la pena que se le defienda. Lo tercero, creo que es un cierto sentido de aventura y de curiosidad. Nuestro nivel de felicidad tiene mucha relación con el nivel de incertidumbre en el que nos podemos introducir y en el que a su vez nos podemos sentir cómodos. Sin esta hambre, sin esta sed por crecer o por evolucionar, creo que es difícil avanzar por el camino del héroe. Y creo que hay otro punto, para no extenderme más, que es el de la contribución. Yo creo que el camino del héroe no es un camino que se recorre solo. Yo creo que el camino del héroe es un camino que se recorre para beneficiar a otros. Hablando de palabras, doctor Alonso, ser y estar no son verbos que signifiquen exactamente lo mismo. Quiero que me digan 2 minutos, si es posible, qué es un concepto, el estado mental limitante, y a partir de ahí qué diferencia hay entre esos verbos que le he dicho. Un estado mental limitante es una situación que origina en nosotros que recursos, aprendizaje y experiencias que tenemos y que nos pueden ser tremendamente útiles para resolver exitosamente un desafío no lo podamos hacer. Un estado mental limitante es una situación en la que el pensamiento, el cuerpo y los sentimientos están generando un caos interno que evita que seamos eficientes. Eso es fundamentalmente lo que sería un estado mental limitante. Y por tanto una situación transitoria. Conviene saberlo para no sentirnos mal, por ejemplo, ¿no? Conviene saberlo porque aquí es donde entra la diferencia entre ser y estar. Una cosa es leer esa situación emocional, esa situación intelectual como soy limitado, soy torpe, a experimentarlo con el verbo tengo o el verbo estoy. Estoy en este momento limitado por un estado disfuncional, tengo en este momento esta limitación. Es la diferencia entre pensar que soy feo o tengo una fealdad. El primero hace referencia a mi esencia, por tanto, si yo soy así, ¿qué voy a cambiar? No invita al cambio, no invita al avance. Mientras que cuando utilizo el verbo estar o el verbo tener, es algo que lo separo claramente de cuál es mi esencia y me llama a mi responsabilidad, mi capacidad de respuesta. Doctor Alonso, decir no está mal visto, ¿verdad? Sí, socialmente no está bien visto. Nuestras ganas de encajar a veces superan a nuestra necesidad de crecer y evolucionar. Hay 6 motivaciones en las cuales tú haces referencia especiales que pueden mover a la acción de un niño, a que tengamos un resultado, una respuesta.
Bueno, son motivaciones de los niños y de los adultos, es decir, es lo que mueve al ser humano a la acción, porque eso es la motivación, lo que te mueve a la acción. Tenemos unas motivaciones que son el control, la seguridad, es decir, darnos cuenta de que el entorno en el que estamos es un entorno amigable, es un entorno fijo, es un entorno tranquilo, es un entorno que podemos controlar. El segundo tiene que ver con el reconocimiento, que se nos reconozca, que se nos valore, en algunos lugares incluso, podríamos decir, tener un estatus social, ¿no? La tercera es pertenecer al grupo. En la prehistoria, si tú no formabas parte de la tribu, estabas muerto. Pues eso ha quedado dentro de nosotros, la necesidad del otro para sobrevivir. Y luego hay otras tres motivaciones mucho más profundas, que son la necesidad de aventura, de descubrimiento, es decir, de hacer frente a los retos, si no la vida sería absolutamente predecible y aburrida. La necesidad de crecer, de aprender, de mejorar, de evolucionar y, por supuesto, la necesidad de contribuir, de ayudar a otras personas. Cada niño tiene su virtud y su talento. ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo lo descubrimos? El talento da pistas. Lo que pasa es que las pistas no son obvias. Y las pistas que da, pues yo diría que son las siguientes. Lo que está haciendo ese niño para él es natural. Se le da bien, es sencillo. Para los que están en el otro lado es sorprendente, es llamativo porque lo ven complejo. Cuando ese talento tiene un impacto a nivel social inmediato, todo el mundo dice, bueno, este niño llegará lejos en la vida. Cuando ese talento no parece que tenga tanto impacto a nivel social, pues entonces se piensa que es, bueno, que es una persona con un talento reducido. Recordemos que la persona que más patentes tiene en la historia, que es Thomas Alva Edison, pues fue un niño que se consideraba que no tenía talento. Es más, le dijeron a la madre que lo sacara del colegio porque no tenía cerebro para seguir en sus estudios primarios. Sin embargo, la madre había visto que cosas tan complicadas como desarmar brújulas, montar cosas, orientar determinados elementos, se le daban a este crío especialmente bien. Bueno, resulta que este niño sin estudios ni siquiera primarios se ha convertido en el inventor más destacado. Hay que prestar mucha atención a aquello que se le da bien y de forma natural y no pensar que porque de entrada no tiene eso un encaje social o no es valorado, no pensar por eso que ese talento no vale. En cuanto al elemento genético de aquellas cargas familiares, incluso negativas, ¿cómo se pueden cambiar esas tendencias si es que existen? Bueno, durante tiempo se intentó dar una respuesta a esta pregunta y la respuesta siempre será incompleta. Se decía que el 40% era genético y el 60% era crianza, educación, etcétera, etcétera. Cuando se descubrió la epigenética, es decir, que los genes son variables, es decir, que se activen o desactiven, depende mucho de la situación emocional de la persona, del entorno en el que vive, ya el tema de que el 40% es genético, pues ya no está tan claro, a lo mejor resulta que es menor. ¿Y qué es lo que sabemos que ayuda a que una persona vaya desplegando la mejor versión de sí misma? Pues fundamentalmente que en su entorno sucedan las siguientes cosas: que se crea en él, o en ella, por supuesto, que se les valore, que se les desafíe, que se les apoye y se les acompañe. Cuando una persona siente que los demás creen en ella, que la valoran, que la desafían para que siga creciendo, que la apoyen y la acompañan, qué raro es que no crezca y poco a poco vaya siguiendo el camino que le va a conducir a la plenitud. ¿Cómo hacemos que esos prejuicios que cargamos nosotros mismos no se traspasen también a nuestros propios hijos? Pues haciendo algo que para el ser humano es bastante desafiante, que es dejar de juzgar y empezar a explorar. Y explorar es preguntar y explorar es escuchar con verdadera curiosidad. Los adultos muchas veces creemos que los niños son cubos vacíos que hay que llenar y no fuegos que hay que encender. Entonces tendemos a decirles lo que tienen que saber y lo que tienen que hacer, cuando en el fondo lo que tenemos que ayudarles es a que descubran cómo aprender. Es muy difícil que un niño aprenda si no conectamos con su mundo, si no vamos nosotros a su mundo y esperamos que ese niño o esa niña vengan al nuestro. Pide de nosotros una gran humildad. No podemos evitar, en mi experiencia, que cada uno haga su propio análisis de la realidad, tenga su propia percepción de las cosas y llegue a sus propias conclusiones.
Lo que sí que podemos hacer es favorecer que la comunicación siempre esté viva. Es decir, si yo tengo una visión radicalmente distinta de las cosas a la que puede tener un hijo mío, pero en lugar de descartar, desacreditar su visión porque es distinta a la mía, yo procuro generar espacios de conversación, de comunicación, donde verdaderamente quiero entender su mundo, entonces se puede encontrar una conexión y lo que era lo uno o lo otro se convierte en lo uno y lo otro. Los niños y adultos que se sienten y se saben queridos son personas que cognitivamente funcionan mejor, emocionalmente están más equilibrados, hacen mejor su trabajo, sus relaciones sociales son más eficientes y más agradables. Siempre es un tema de amor, es decir, el amor en el ser humano tiene un impacto enorme. Pero no solo en el ser humano, por ejemplo, se ha visto en macacos, que son monos que se utilizan para la experimentación. Cuando se les aparta de sus padres, se les cría de forma independiente, aunque se les dé de comer, los macacos empiezan a exhibir 3 características muy notables a medida que crecen. La primera es que son extremadamente torpes. O sea, no aprenden como los otros macacos, les cuesta aprender, les cuesta encontrar las salidas de los pasadizos, donde está la recompensa. Lo segundo es que son muy agresivos. Es decir, incluso para los propios cuidadores tienen que tener mucho cuidado acercándose a ellos, porque son muy, muy agresivos. Y el tercer elemento es que están casi siempre enfermos. Se han estudiado los genes y se ha visto que un gen relacionado con la inteligencia está desactivado, un gen relacionado con la conducta social está desactivado y un gen relacionado con el funcionamiento del sistema inmune está desactivado. Cuando esos macacos se les ha puesto de nuevo en entornos sociales amables, cariñosos, los genes se han vuelto a activar, es decir, esos macacos se han vuelto más inteligentes, más sanos y mucho más sociables.